Bienvenidos queridos amigos a Espacio Político por PDC-TV, la nueva manera de ver televisión. El día de hoy es un programa muy especial porque cuando Espacio Político llega a punto de corte, tuvimos un primer invitado, el cual es un venezolano que ha demostrado su compromiso a lo largo de su trayectoria en la necesidad de rescatar la democracia en Venezuela. Estamos hablando del economista, el político y ex representante ante las Naciones Unidas, don Diego Arria. Bienvenido, don Diego. Pues muchas gracias, Guillermo. Sí me recuerdo de ese privilegio que tuve de ser en tu primer programa. Agradecido. Don Diego, los minutos se nos van volando y quisiéramos analizar, no tanto en redundar, tanto en lo del tema de lo que ya hemos visto, el tema de Ucrania y Rusia. Quisiera verlo desde las perspectivas que se abren ahora. Después de los eventos del 2001 con las Torres Gemelas, el mundo cambió. Pareciera que nuevamente el mundo cambia con este conflicto entre Rusia y Ucrania. En donde lamentablemente Occidente queda en mala postura, más allá de las implicaciones positivas que puede traer consigo las sanciones económicas hacia el nuevo zar de Euroasia, como es el señor Vladimir Putin. Para Diego Arria, ¿qué deja esta guerra entre Ucrania y Rusia? Pues fíjate, Guillermo, la primera, como es cierto, el mundo cambió mucho después de las Torres Gemelas, pero era una dimensión del terrorismo y el efecto que las acciones terroristas tenían en la seguridad de todos. Cambió completamente la manera de viajar, etcétera. Pero ese era un cambio, digamos, más limitado al tema del terrorismo. Hoy en día, desde que el coronel Putin, el exagente de la KGB, invadió Ucrania, para mí comenzó un nuevo proceso en las relaciones internacionales y de hecho un nuevo mundo que está apareciendo, curiosamente, de manera inesperada para Putin, de un mundo mucho más unido, el mundo democrático, cohesionado, unido. Cuando tú ves que la OTAN, que estaba un poco oxidada, se reemerge como una fuerza, como lo que realmente es, una fuerza muy grande, pero realmente unificada. Cuando tú ves que la Unión Europea hace lo mismo y que incluso llega hasta decidir comprar armamento para Ucrania, tienes que reconocer de que el mundo cambió de una manera muy importante y apenas estamos viendo los comienzos de lo que ese nuevo mundo significaría. Si tú quieres, luego podemos hablar de las consecuencias de ese mundo, porque las primeras es que en este momento Ucrania en el fondo no pelea solamente por Ucrania. Ucrania está representando en el fondo a la democracia y la libertad en el mundo, porque si Ucrania llegara a ser dominada, vencida, controlada por Rusia, lo que yo no creo, el mundo estaría entrando entonces al mundo brutal de Putin. Don Diego, pero todo indica que, como lo decía al inicio, más allá de estas sanciones económicas que Occidente aplica a Rusia, pareciera que Vladimir Putin se va a salir con la suya, ocupará y controlará territorialmente Ucrania. Minutos previos a esta entrevista, veía que ya Zelensky aceptaba de que Ucrania tenía que desistir en su ingreso de la OTAN. Es decir, vemos cómo nuevamente estamos viviendo una especie de Guerra Fría 2.0, en donde aun cuando China, el imperio chino, está en su proyección a ser la primera potencia del planeta, se ve muy cautelosa en el posible apoyo militar hacia Rusia. Pues fíjate, evidentemente el presidente Zelensky, yo vi las mismas declaraciones. Uno de los pocos argumentos que tiene para ponerle fin a la guerra es acceder a no formar parte de la OTAN, que por otra parte no estaba previsto en los planes inmediatos de la OTAN, pero que seguramente este conflicto pudiese haberlo cambiado, aunque no lo creo. Eso no significa que haya retirado su solicitud para ingresar a la Unión Europea, que es otra cosa. A eso sí no ha renunciado. Y yo creo que lo único sencillo, más fácil para él era lo de la OTAN, porque de hecho no estaba en los planes de la OTAN.
Tú me decías, la otra parte de la pregunta que tú me hacías. Sí, sobre la postura cautelosa que ha tenido Rusia con un aliado, exacto, de China con Rusia. Yo sé, Guillermo, que tú sigues los temas internacionales como politólogo. Los chinos son siempre así. Mira, mientras yo estaba en el Consejo de Seguridad, los chinos no intervenían nunca. Incluso el embajador chino, que siempre estaba como durmiendo en el Consejo, tan pronto se mencionaban dos palabras, derechos humanos o sanciones, inmediatamente se despertaban. Es a dos temas, intervenciones, sanciones, derechos humanos, a los cuales son muy sensibles. Y en ese momento simplemente se abstienen. Yo me imagino que para Rusia tiene que haber sido una sorpresa que después de haber suscrito ese documento que hicieron ambos, Putin y Xi Jinping, un par de meses antes, un poco separando, decretando cuáles eran sus esferas de influencia en el mundo, pensar que Rusia los apoyaría, que China los apoyaría, y eso no sucedió, como tú lo sabes en la Asamblea General, como tampoco lo respaldaron a ver, 159 países que 39 países que se abstuvieron de los 141 que lo condenaron a Rusia. O sea, hay un juego en esta materia que Rusia no entendió bien. Fíjate, Guillermo, no sé si tú sabes, cuando Eslovenia presidió el Consejo de Seguridad, convocó una fórmula aria. ¿Y qué hizo? Trajo a un historiador muy famoso que se llama Timothy Snyder, que es un profesor de historia en la Universidad de Yale. Y Snyder, que ha escrito 4 o 5 libros sobre Ucrania, explicó claramente lo que estaba sucediendo en Rusia, las implicaciones que eso tendría para Ucrania, y al mismo tiempo le dio una clase extraordinaria a los miembros del Consejo de Seguridad. Yo leí ese libro, igual que otro que se llama El fin de las tiranías, y tú te das cuenta que Snyder le estaba diciendo a la comunidad internacional, miren, Rusia vive bajo Putin, vive bajo los efectos de un mito que él mismo se ha creado sobre Rusia, mientras que Ucrania es un país que se ha hecho en base a las acciones concretas de los ucranianos, y eso hace que sea una confrontación muy distinta. Es un mito versus la realidad del esfuerzo que los ucranianos han hecho para crear su país, que ha sido víctima de guerra de imperio, donde también han muerto 3 o 4 millones cuando Stalin, y que le siguieron matando en Crimea unos 7 o 10 mil personas. O sea, es el mito versus la realidad. Y precisamente partiendo de esa realidad que usted menciona, don Diego, ¿cuál es el reto que tienen hoy en día los organismos multilaterales? Porque vimos de una manera muy emotiva y honesta al secretario general de las Naciones Unidas prácticamente rogándole horas previas a Vladimir Putin que no iniciara una guerra, y hemos visto cómo ha actuado. Para nadie es un secreto que la mayoría de los poderes ejecutivos al frente de los estados que conforman las Naciones Unidas son regímenes autoritarios, autocracias, y prueba de ello es la crítica que existe por parte de la sociedad democrática en la poca confianza y credibilidad que se pueda tener a organismos como la OEA, la ONU, la Unión Europea. Para Diego Arre, ¿cuál es el verdadero reto de cara a estas nuevas realidades? Ha sumado al hecho de que ahora vemos cómo Europa emprende un proceso, una nueva carrera armamentista, en donde Alemania, por ejemplo, pasó del 1% al 3%. Sí, eso realmente fue tal vez lo más novedoso e impactante. Y además entregó armamento y ayuda militar a Ucrania. Fíjate, yo te voy a decir algo. Como antiguo miembro de las Naciones Unidas, yo siempre he declarado que las Naciones Unidas no es una organización donde predominen los países democráticos, por lo contrario. Eso hace más importante la Asamblea General reciente de las Naciones Unidas. A mí, francamente, me sorprendió que 144 países votaran claramente en contra de una violación fundamental del derecho internacional, como es la agresión y apropiación, la agresión a la soberanía e integridad territorial de un país. Eso es un asunto clásico. Claro, al mismo tiempo,
no era una votación contra Rusia, como tú sabes, Guillermo. Era una especie de defensa a sí mismo, porque cuando tú tienes que votar a favor de que no te puedan invadir territorio a la fuerza. O sea, era curándose en salud, pero no importa, fueron 141 países. Eso plantea una nueva dimensión a las Naciones Unidas. Lo que tú dices, el secretario general no era prácticamente rogando, sino rogando realmente, aunque yo creo que fue tardío, porque este es un proceso que viene en camino durante mucho tiempo y la comunidad internacional lo fue dejando pasar. De hecho, viene desde que en Georgia, creo que fue el año 2008, y luego en Ucrania el 2014, las acciones de los rusos. Se tomaron pequeñas sanciones que se dieron a Rusia, pero en el fondo le dijeron a Rusia que no pasaría de esas sanciones lo que Occidente estaría dispuesto a hacer en caso de cualquier otra intervención que hicieran. Bueno, llegó Ucrania también, una guerra avisada durante meses, donde tenían sitiada a Ucrania y al mismo tiempo no le suministraban los equipos que Ucrania requería para defenderse. Está la famosa conversación entre el presidente Zelensky y Trump, donde Zelensky le pide el armamento inmediato y Trump le pide a él un favor que era realmente comprometer al hijo del señor Biden. O sea, una cosa pequeña versus una necesidad grande que era la que tenía. Eso es lo que ha venido sufriendo Ucrania. Ahora, hoy estamos viendo que los primeros ministros de Checoslovaquia, Polonia y Estonia están hoy en Kiev reunidos con el presidente Zelensky. Al mismo tiempo, la Unión Europea le dice que, ojo, no van en representación de la Unión Europea, sino que van en representación individual. Eso, sin la menor duda, tiende a debilitar la posición de la Unión Europea y a darle ciertas esperanzas al señor Putin de que en un momento dado puede haber una fragmentación de esa unión que parecía imposible y que yo creo que es vital para el mundo y que le da esperanza a todos los que queremos buscar la libertad. Eso es muy importante para nosotros los venezolanos, que somos víctimas no solo de la narcotiranía de Maduro, sino que somos víctimas de las acciones de inteligencia y militares que Rusia ejerce en nuestro país como un benefactor y cómplice de la narcotiranía, algo que los venezolanos no le han puesto suficiente atención. Así es, don Diego, y quisiera atajarlo ahí. Usted mencionaba al expresidente Donald Trump, ya nos adentramos con el tema de Venezuela. Pareciera y es inevitable tratar de sacar una valoración que pues, se pueda sacar de la administración Biden de cómo ha manejado el conflicto en la Europa oriental, por decirlo de alguna manera. Para Diego Arria, ¿cuál es el saldo positivo o negativo que saca Joe Biden en donde las mismas condiciones de necesidad de una economía que parece comienza a echar un poco de agua, envían una delegación a reunirse con Nicolás Maduro? A través de redes sociales yo veía que usted hacía un comentario en que a los Estados Unidos le convenía más separar a Venezuela, a Nicolás Maduro, de Rusia, que deponer al gobierno de Nicolás Maduro. Pues mira, esa es la realidad. Fíjate, Biden ha sido muy errático su gobierno en la política exterior en esta materia. Por ejemplo, no dándole el suministro de equipamiento militar que Zelensky pidió durante mucho tiempo, no actuando en ese sentido. Sin embargo, una vez que se producen los eventos, Biden arma una coalición, porque es la verdad, el que armó la coalición de la Unión Europea fue fundamentalmente la intervención de los Estados Unidos. Y en eso Biden tiene absolutamente un mérito incuestionable. La presión sobre Alemania para que Alemania cambiara en el tema de aceptar el SWIFT como sistema bancario, que estaba muy renuente. O sea, ahí tuvo un gran acierto el señor Biden en movilizar la opinión pública mundial. Pero curiosamente, en medio de esta situación, no se le ocurre nada mejor que enviar, mientras está negociando en Viena el tema nuclear con los iraníes, reunido con los rusos, al mismo paria que llaman paria de Putin,
tratan de resolver el problema nuclear para que Irán pueda rápidamente volver a vender petróleo en el mercado mundial. Y para nosotros los venezolanos hace algo que para mí, yo lo dije el primer día, era condenable, que era mandar una misión del nivel tal, nada menos que al jefe de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional, este señor González, y al embajador Story, que es el embajador en Venezuela, y los envía, tienden un manto de que era exclusivamente para la libertad de los americanos que estaban presos. Yo creo que eso es verdad en una parte, pero el manto fundamental era el petróleo y era realmente rogar de que Venezuela le diera el petróleo y evidentemente le iban a tener que ofrecer un levantamiento de las sanciones. Eso demostraba para mí claramente que los Estados Unidos, la libertad en Venezuela no valía más de 200.000 barriles de petróleo. O sea, con 200.000 barriles de petróleo, dijeron, bueno, qué lástima estos venezolanos que por tantos años tienen 23 años luchando y nosotros le hemos impuesto sanciones, incluso una recompensa de 15 millones de dólares al señor Maduro, pero nosotros tenemos que ver nuestro interés estratégico y el interés estratégico es el petróleo. El interés estratégico de los venezolanos es la libertad, eso lo harán ellos. Don Diego, y partiendo de esta realidad tan cruda que el tiempo nos ha ido develando, ya adentrándonos a lo interno del tema Venezuela, lamentablemente el tiempo demuestra que el caso Venezuela no está en las prioridades ni de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos, ni de ninguna potencia que o eje fundamental de Occidente para el cambio político y la restauración de la democracia en Venezuela, yendo en contra de cualquier principio de zona de influencia, etcétera, etcétera. A lo interno de Venezuela vemos cómo la antipolítica nuevamente crece la marea y vemos estamos viendo una sociedad ensimismada que no está dispuesta ni a participar en elecciones, ni a movilizarse, ni a protestar. ¿Cuál es la reflexión que usted pudiese brindarle a los venezolanos desde su perspectiva, que ha tenido muchos años fuera del país por su férreo enfrentamiento con Hugo Chávez y la propia administración de Nicolás Maduro? Pero recuerdo muy bien que en una entrevista con Napoleón Bravo usted demostraba su preocupación en que apenas 180.000 o 200.000 venezolanos fuimos los que firmamos esa petición que usted invitó a través de sus redes sociales para que Venezuela saliera del sistema de la Organización de Naciones Unidas. Fíjate, Guillermo, tú estás planteando cosas que muy cerca de mi corazón y de mis intereses. Efectivamente, ya nadie se interesa por nosotros, salvo 3 o 4 países que tienen un interés extraordinario en Venezuela, que son Rusia, China, Irán, Turquía hasta cierto punto, y un grupo mayor, bueno, Cuba desde hace rato, que es el país que nos somete, y por supuesto lo que son las organizaciones de cárteles de la droga. Esos son, desgraciadamente, los únicos que tienen un auténtico interés por Venezuela. Yo creo que las declaraciones que hacen los Estados Unidos y otros países que han sido, sobre todo los Estados Unidos, nuestro primer aliado, el que le impone las sanciones en la época de Trump a Maduro y a sus generales asociados, eso ha quedado totalmente marginado al lado de las necesidades que Venezuela nunca podía haber llenado, como era el tema del petróleo. Podríamos haber dado 200.000 o 300.000 barriles de petróleo, pero te repito, para mí, dolorosamente, yo entendí, cónchale, venezolanos, ustedes han sufrido mucho, pero nosotros tenemos un interés estratégico, como lo llaman. De hecho, varios embajadores aquí en las Naciones Unidas me dijeron que yo no debiera seguir insistiendo en atacar al régimen de Maduro en esta materia, porque había razones estratégicas, o sea, para desvincular a Maduro de Putin. Y yo dije, bueno, mira, esas razones estratégicas serán para ustedes, para los Estados Unidos y otros países, pero no para mí como venezolano. O sea, es algo para mí totalmente indeclinable. Sin embargo, yo veo lo que tú, te agradezco, te has recordado. En la campaña nuestra,
que es realmente de una organización internacional, del UN Watch, que tiene como 15 años defendiendo a Venezuela. Me pidieron a mí que yo presidiera la campaña. Pues yo estoy en el directorio de esa organización. Bueno, hemos logrado, Guillermo, 185.000 firmas y somos 30 y tantos millones de habitantes. Entre los cuales estoy yo. Me di cuenta, me di cuenta. Y yo dije, caramba, increíble. Ahí se sumaron, fíjate, a hacer promoción, personas tan diversas como Leonardo Padrón, Carolina Herrera, el mismo Napoleón Bravo. Y sin embargo, los venezolanos no firmaron. Yo he visto, por ejemplo, cómo en el caso de Ucrania hicieron una iniciativa parecida y en 2 días llevaban 5 millones de firmas. O sea, voy a adelantarme un poco a tu pregunta. Yo ayer hice un video cortísimo para Instagram donde yo decía que, tratando de inspirar un poco a los venezolanos, y decía, caramba, ¿no será posible una primavera venezolana? Y yo decía, entonces inmediatamente comenzó a los comentarios, no, nosotros no, porque aquí no hay liderazgo, etcétera, etcétera. Y yo dije, miren, eso es verdad, pero no se olviden que esta cosa cuando comenzó en Túnez fue un vendedor ambulante el que inició lo que llamaban la revolución de los amines. Pero acto seguido, Guillermo, y eso es lo que yo, pensando en voz alta contigo, lo que me escuchan, inmediatamente los argumentos son, no se puede hacer porque no hay líderes, no se puede hacer porque los venezolanos no somos capaces de hacerlo. Usted está afuera y es muy fácil hablar desde afuera. Ese es más o menos lo denominador común. Y yo digo, caramba, entonces esto significa que hay una resignación colectiva a que esto se perpetúe, porque yo no creo que nosotros vamos a salir de esto con la ayuda de los países, con declaraciones de los países, con sanciones de los países afuera. No vamos a salir de esta narcotiranía. Y tendrá que ser el esfuerzo de un país que se movilice. Entonces dice, bueno, no queremos bailoterapia, yo estoy de acuerdo con ellos, no queremos manifestaciones, pero si nosotros no buscamos una manera propia de resistir, ¿quién se va a preocupar? Si hoy en día tú lo estás diciendo, no se preocupan por nosotros. Imagínate callados, mucho menos. O sea, nuestra voz ya no se oye. La famosa dirigencia política venezolana nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Se dedicaron a cohabitar. Entonces ahora sería, yo ponía como ejemplo ayer, oye, tenemos 300 presos políticos que torturan. Que ustedes oyeran a Tamara Sujol el tipo de tortura que los militares le hacen a incluso a militares y a civiles en las cárceles venezolanas, no dormirían. Ese es un tema que para mí es fundamental. Oye, son 300 venezolanos que están sufriendo en manos de una narcotiranía. Pues mira, parece que es muy difícil mover ese obstáculo. Yo por mi parte sigo creyendo e insistiré. Hay uno que me dice, pero mire, usted está afuera. Nosotros los que estamos aquí tenemos en nuestra retina el sufrimiento de la gente. Yo le digo, mira, perdón, yo no sabía que tú eras un perseguido, un expropiado o un torturado. Don Diego, y disculpe que lo interrumpa, pero es importante recordar a la audiencia por qué Diego Arria está en el exilio. No fue por una decisión personal o fue forzado por el régimen chavista. Claro, es importante recordarlo, al menos en mis generaciones, yo en mi formación conozco de su trayectoria, pero muchos jóvenes de mi edad no conocen cuál ha sido su trayectoria y por citar un ejemplo lo que sucedió con la Hacienda de la Carolina y con Hugo Chávez. Bueno, yo llevé la primera denuncia sobre Chávez en la Corte Penal Internacional, la hice yo. Y se lo llevó la justicia divina. Sí, sí, se atravesó la justicia. Y eso lo hice estando en Venezuela. Y luego, como sabes, me dictaron una autodetención, pero lo hicieron sabiendo que yo estaba en esos días fuera del país y el día que iba a regresar lo hicieron de manera de no tener que apresarme y convertirme. Y siendo yo más conocido que la mayoría de los venezolanos, hubiese sido muy escandaloso. Igual que cuando entraron a mi finca para confiscarla y robarla, como hizo Chávez, lo hicieron también cuando yo estaba en una conferencia mundial en Oslo. Sabían perfectamente, porque si yo hubiera estado entre la finca,
la resistencia hubiera sido muy seria y capaz hubiese llegado a las últimas consecuencias y eso no le convenía al régimen. Pero en fin, lo que te dicen, no, usted está fuera. Nosotros tenemos en la Argentina, te garantizo que esa no había estado ni en una marcha, ni ha visto problemas, ni ha tenido. Yo tengo enfrentando al señor Chávez desde el incluso antes del primer día que llegara al gobierno. Y nunca he cambiado mi manera de pensar sobre esa materia. Y ya adentrándonos, don Diego, al final de estos minutos finales de la entrevista, agradeciéndole la gentileza de brindarnos minutos de su tarde, quisiéramos que nos adentráramos a esa reflexión, no como el Diego Arria, que fue alcalde de Caracas, que es muy querido y recordado como el hombre del bastón. No, apartemos todas esas cosas. Vayámonos al Diego Arria, a ese joven que lleva dentro consigo, que lo motiva a seguir en esta lucha por Venezuela. Para nadie es un secreto que una de las razones por la cual Hugo Chávez llegó al poder, más allá de sus caudalosos financistas, fue una precaria cultura cívica y democrática en Venezuela. Para nadie es un secreto de eso. Hoy en día el daño antropológico es aún más grave, las brechas sociales son aún más profundas y como le decía algunos minutos, vivimos en una sociedad despolitizada y que se encuentra ensimismada en sobrevivir. ¿Cuál es esa reflexión que usted como ciudadano venezolano que lo motiva aún a estas alturas de su vida, que pudiese estar muy tranquilo, seguir combatiendo, y un mensaje a los jóvenes venezolanos? Guillermo, yo tengo 3 hijas. Las últimas 2 son morochas, tienen 25 años, así que pienso mucho en ellas. Yo tengo tiempo diciendo que mientras los que manejan la franquicia política venezolana, que llaman oposición, que para mí no es oposición, solo piensan en el juego electoral, en el cual ellos son jugadores menores, pero son los únicos para los cuales el proceso electoral les sirve de algo. Ahí ganaron 3 o 4 gobernaciones, se las apropian y se benefician ellos, no el país. Yo tengo años diciendo, Guillermo, creo que tal vez tú veo que conoces tantas cosas que he hecho, cosas que me halagan mucho, que el problema fundamental es una falta de amor por el país, una falta de amor por su gente. Yo me recuerdo que un día mi hija Manuela, una de las menores, me dijo, me dijo, mira, papá, el problema es que tú ves a los venezolanos como tu familia extendida. Y eso viene a que en muchísimas oportunidades, antes de que llegáramos a esta situación, yo hablaba en Venezuela y me decían, Diego nos pone nervioso, es muy duro lo que dice. Y yo le decía, caramba, qué curioso. Si tú vas a un médico porque estás enfermo o tu hija está enferma, tú no le dices al médico que no te diga, que no te ponga nervioso. Bueno, Venezuela está en una fase terminal, gravísima, pero tú no te quieres enterar. Y hay muchos precisamente que prefieren que no les cuenten eso porque realmente no sienten a Venezuela como su familia extendida. La dirigencia tiene más interés en el color de la tarjeta y los símbolos del partido que el escudo nacional. Y mientras eso sea así, mi querido Guillermo, nosotros no podremos despertar el alma nacional, porque una sociedad que no esté animada, estimulada e inspirada no puede activarse. Y cuando tiene gente como esa, que no pido ni quisiera que sean los Zelensky, algunos me dicen, bueno, pero es que no hay, en Venezuela hay 30 millones de habitantes o más. Tiene que haber mucha gente que surgirán en la medida en que se creen ciertas condiciones. Yo estoy absolutamente convencido de que cuando me dicen, bueno, es que con esta gente no se puede, bueno, quítenlo. ¿Para qué hablan con ellos? No interactúen con ellos. Háganle saber que no los representan, como de hecho es el caso. Y yo siempre digo, Guillermo, que el día que los venezolanos realmente amanezcamos sumados, unidos, nos vamos a maravillar de las cosas extraordinarias que juntos podemos y debemos hacer. Muchísimas gracias, don Diego Arria, por habernos brindado unos minutos de su tarde este día de hoy. Un abrazo, Guillermo. Gracias a ti.
Agradecido. Bueno, amigos, estábamos conversando con el economista, político y representante diplomático Diego Arria, en donde nos daba a conocer sus perspectivas no solamente desde el ámbito de la geopolítica, sino también desde nuestra dura realidad que vivimos en Venezuela. No quiero despedirme de ustedes sin antes invitarlos a que visiten nuestro portal de noticias .decorte.net. Los espero el próximo miércoles a las 3 de la tarde por aquí, por PSTV, la nueva manera de ver televisión. Muchísimas gracias. Thank you.